Hola a todos, miren dónde me encuentro. Ahora sí, por última vez, estoy en el antiguo, llamémoslo así, aeropuerto o terminal, como me gusta decir a mí, del aeropuerto Jorge Chávez que sirve a la ciudad de Lima. Hoy, en nada más que en un par de horas, ya se cierra este aeropuerto y estoy aquí porque el app me invitó a ser parte de la ceremonia de apagado de luces y dar el cierre simbólico a esta terminal y dar paso a la nueva que mañana domingo 1 de junio a partir del mediodía estará ya operativa. Este aeroreportaje no estaba planificado originalmente, pero aprovechando que ya estoy aquí, dije, bueno, aprovechemos, seamos parte de la historia del aeropuerto Jorge Chávez y veamos qué pasa y cómo va a ser esta ceremonia de cierre de esta terminal y dar paso al futuro, que es la nueva terminal que ustedes ya han visto en todos mis reportajes anteriores. Entonces, en este aeroreportaje casi de último minuto, los voy a invitar a recorrer, a ver cómo se ve el aeropuerto a unas 3 horas del cierre definitivo de sus operaciones de esta terminal, hablemos de la terminal, ya que el último vuelo va a estar despegando a las 12:45 de la medianoche. Y ahí se va a apagar todo, se va a cerrar y vamos a ir viendo cómo esto se va a ir vaciando. Ahorita la actividad está a reventar, hay muchísimos pasajeros, muchísimos vuelos, pero son los últimos vuelos y los últimos pasajeros que van a salir y van a llegar por aquí. Entonces vamos a ir viendo, a hacer nuevamente un último recorrido en su último día de operaciones de esta terminal. Vamos a ver cómo está, como les dije, el ambiente, los últimos pasajeros, las últimas aerolíneas, los últimos vuelos. Todo eso vamos a ir revisando en este reportaje y ser parte de esta ceremonia simbólica de cierre de la terminal. Así que acompáñenme a esta tercera entrega especial de aeroreportajes de quien les habla Nicolás Arenas aquí en Perú con motivo de la apertura y cierre del aeropuerto. Así que acompáñame y vamos a ver cómo nos va en este aeroreportaje. Bienvenidos, no te olvides suscribirte al canal, darle like y comentarme cuántas veces has pasado por este aeropuerto, por esta terminal. Yo en mis cálculos tengo más o menos más de 30 veces, 30 vuelos que he tomado aquí, sea de conexión, sea de destino final, sea en un vuelo doméstico, un vuelo internacional, más o menos unas 30, más de 30 veces calculo yo que he pasado por aquí. ¿Cuántas veces has pasado tú por este aeropuerto? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y arrancamos este nuevo aeroreportaje. Empecemos el recorrido que voy a hacer antes de la ceremonia, aprovechando que estamos con tiempo. Ya se siente un poquito más apagado el aeropuerto, tengo que reconocer, se ve un poquito, no sé, me falta iluminación, no sé si siempre fue así, ya creo que estoy un poco olvidándome cómo era, pero se siente un ambiente diferente. Justo escuchaba a los señores taxistas que trabajan aquí, decían, señores, hasta las 12 trabajamos, hasta las 12 trabajamos. Ustedes saben que a las 12 esto se va a cerrar, aunque el último vuelo sale a las 12:45, ya antes de eso se va a ir cerrando todo el aeropuerto como tal, pero como ustedes pueden ver, esto está a reventar, lleno de pasajeros llegando, otros saliendo, como si nada. Y estoy seguro que muchas personas, pasajeros que están aquí, no saben que este aeropuerto, no me gusta el aeropuerto, esta terminal se cierra en un par de horas más. Y si después cuando viajen ya no va a ser aquí, van a tener que ir a la nueva terminal. Así que vamos ahora para adentro, a la zona de arribos. Estamos en la zona de arribos internacional. Esto está totalmente lleno, como que nada ha pasado, pero sí me fijé que por afuera las vallas publicitarias ya no hay. Muchas vallas publicitarias de diferentes empresas las han quitado ya, su publicidad ya no está vigente, ya no está, digamos, operativa esas vallas publicitarias. Y bueno, es parte de la evolución y el cambio que va a dar el aeropuerto en muy poco tiempo más. Unas horas, de hecho, horas más. Aquí me parece que va a ser el evento de cierre del aeropuerto, que empieza más tardecito, pero yo ya estoy aquí desde antes. Y estas tomas son importantes porque mañana 1 de junio yo voy a estar volando desde la nueva terminal hacia Quito, de regreso a mi casa. Vamos a poder ver y comparar bastante lo que es estos espacios. Miren el techo, miren las paredes, miren el color del piso, el color de las columnas. Vamos a ver un poquito de, por ejemplo, esta zona de check-in premium de LATAM. Vamos a verlo aunque sea por afuera un ratito en la nueva terminal y la diferencia seguramente va a ser muy notoria. Igual este pasillo que cuántas veces lo mostré en mis videos que hice de mis diferentes reportes de vuelo. Este puente que te lleva al hotel que está al frente del aeropuerto, que como les comenté en otro video va a seguir operando. Me imagino que habrán hecho sus estudios respectivos y hasta que los hoteles de la nueva terminal estén operativos, me imagino que pondrán tal vez transfers, shuttles que vengan desde el nuevo aeropuerto hacia acá para los pasajeros que estén solo pasando unas horas aquí, pero iba a conectar su vuelo, por ejemplo, hacia Cusco. Y miren, eso está totalmente lleno.
Y claro, los pasajeros están aquí recibiendo a sus familiares, sus amigos como si nada, no saben lo que se viene, y las aerolíneas sí han reprogramado muchos vuelos porque a la madrugada aquí en Lima la actividad era muy intensa, igual con los vuelos que llegaban y salían, pero a partir de la medianoche no va a haber más vuelos por el plazo de justamente igual 12 horas en el aeropuerto. Este es el listado de los últimos vuelos que van a llegar. Tenemos varios vuelos de Panamá de Copa, tenemos aerolíneas argentinas, bueno, ese ya llega a la nueva terminal, justamente mira, ahí está Punta Cana y Aeroparque, son vuelos que llegan a la terminal número 2. Ahí tenemos Cartagena, Cancún, Atlanta, Bogotá, Medellín, Newark, Punta Cana, de LATAM, Miami, San José, Punta Cana y México. De LATAM también, pero me pensaría yo que va a haber unos vuelos tal vez que lleguen posterior a las 21:45. Y son ahorita las 9:45. Eso quiere decir que tenemos todavía varias horas más de espera y nos permite caminar tranquilamente por el aeropuerto, ver el ambiente, pero ahorita como ustedes ven parece que no ha pasado nada, pero seguro mientras pasen las horas vamos a ir viendo cómo esto se va a ir vaciando paulatinamente, ya que los últimos vuelos son pasada la medianoche y como tú como buen pasajero internacional tienes que llegar 3 o 2 horas antes de tu vuelo. Obviamente ya vamos a ver que yo calculo eso de las 11:45 de la noche, ya debería estar esto prácticamente vacío. Y en ese momento todas las oficinas aquí empiezan a vaciarse. Ya he visto en varias oficinas que están, ahí no se ven, ahí se ve, miren, ahí están justamente empacando en cajas el contenido de esa oficina para llevarlo en un centenar de camiones hacia la nueva terminal. Y como ya les mostré en el video que hice el otro día cuando llegué desde Quito, haciendo el que pensé que iba a ser el último recorrido, pero salió esta invitación y tengo tiempo, así que bueno, hay que aprovechar estas oportunidades de contenido. Ya les mostré algunos locales cerrados y ya no están aquí operando. Y hoy se ven aún más locales ya que no están aquí operativos en este momento. Imagino que habrán migrado a la nueva terminal. ¿Cuántas veces caminaron ustedes por estos pasillos? Como les dije yo, más de 30 veces tranquilamente pasé por este aeropuerto y seguro ustedes incluso más. Muchos recuerdos, millones de historias. Si imagínense, cada año el aeropuerto mueve más de 20 millones de pasajeros al año. Estamos hablando que son centenares de millones de pasajeros que por aquí han pasado. Este local, por ejemplo, ya está totalmente cerrado, casi todo vaciado. El patio de comidas, a ver cómo sigue. Todos están todavía vendiendo. Obviamente hay que aprovechar que todavía hay miles de pasajeros pasando por aquí para seguir vendiendo hasta lo último que se pueda. Ahí vimos la plataforma y vale en este punto indicar que más de 55 aviones a partir de la medianoche van a empezar su traslado hacia las puertas de embarque de la nueva terminal. 55 aviones. Imagínense eso. Es una cantidad enorme. La coordinación es una locura. Pero 55 aviones van a amanecer ya al otro lado cruzando la pista 16 izquierda. Muchos de ustedes me han preguntado, ¿va a haber patio de comidas en la nueva terminal? Yo apostaría que sí. Vamos a buscarla, vamos a ver dónde es. Porque esta zona de aquí es muy apetecida, obviamente, para esperar tu vuelo y comer comida, digamos, un poco más de bajo costo, no tan cara como puede ser en restaurantes de importantes chefs peruanos. Ahora vamos a la zona de salidas nacionales e internacionales. Una locura, esto está a reventar como siempre está este aeropuerto, como si nada ha pasado. Salidas nacionales con un poquito menos afluencia porque ya los vuelos nacionales se terminan más temprano, pero el lado internacional está totalmente lleno. Y me quedé pensando, son 55 aviones que se trasladan, pero imagínense todo lo demás que hay que trasladar por tierra cruzando la pista activa también. Bueno, la pista es activa, pero es una pista que no va a estar operativa por NOTAM, va a estar cerrado el aeropuerto. Pero tienen que trasladar las mulas, los carritos de pushback, los carritos de las maletas, los camiones del servicio a bordo, camiones de gasolina ya no, porque ahora la gasolina, el combustible de aviación se va a dispensar en los aviones directamente en cada plataforma. Pues es una logística enorme y son también miles de personas que trabajan aquí. Tienen que ir a trabajar al otro lado ya desde mañana. Es una logística impresionante.
por última vez utilizando estas escaleras eléctricas y hemos llegado a la planta baja junto a los counters de chequeo de las aerolíneas. Vamos a ver cómo se ve esto. A reventar también. Estamos en la zona de arribos nacionales. Vamos a ver los vuelos, los que serían los últimos vuelos nacionales que llegarían. Tenemos Cusco, Arequipa, Chiclayo, Pucallpa, Trujillo, Cusco otra vez, Arequipa, Pucallpa, Cusco. Yo creo que ese Cusco de las 21:30 de la TAM, que justamente está demorado para las 22:03, sería el último vuelo nacional que arribe al aeropuerto. Esta zona de acá nunca conocí. Hoy de curioso voy a ver qué hay por acá. Ah, mira, counters de chequeo del 63 al 71. Acá nunca me tocó hacer check-in, pero acá de lo que veo está JetSmart chequeando sus últimos vuelos. Ese es un tema también quiero ver en la nueva terminal, la distribución de las aerolíneas, en qué secciones de la A a la F está distribuida cada uno en las islas que hay. Vamos a ver cómo está el ambiente en llegadas nacionales, que aún quedan bastantes vuelos por llegar. Estoy ahora dentro de la zona de chequeo de las aerolíneas y quiero ver esto. Ya vamos a ver. Esto. La pantalla informativa de los últimos vuelos que van a salir. Miren qué interesante. Esta es la pantalla de vuelos. Comparen con la que va a haber en el nuevo aeropuerto, la nueva terminal. Pero aquí, si ustedes se fijan, el último vuelo nacional que sale es del Cusco de las 23:15. Y de ahí el siguiente vuelo se salta a la 1:15, que es a Piura. Y ahí ya te dice ir a la terminal número 2. Entonces, el primer vuelo nacional que va a salir el día de mañana es el de Sky Perú hacia Piura a la 1:15 de la tarde. Y de ahí Arequipa, Juliaca, Pucallpa, Tacna, Tumbes, Ayacucho, Cajamarca, etc. Y en cambio de los vuelos que van a salir, según tengo entendido, va a haber un vuelo que sale a las 00:45, pero por ahora, hasta que se actualicen y vayan desapareciendo los vuelos, el último vuelo que tenemos es el de Miami, también de Sky Perú, de las 23:25. Y un detalle particular que se me vino ahorita a la cabeza, yo creo que hay mayor tristeza en el personal aeronáutico, por obvios motivos. Conocen bien lo que está pasando, el cambio que va a haber desde mañana. Tal vez el resto de las personas no tienen ni idea de lo que está sucediendo, pero me recordó al cierre del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, donde se apagaron las luces, sonó unas sirenas de los bomberos, creo que hubo hasta fuegos artificiales. Fue una ceremonia bastante triste, pero claro, acá no creo que llegue a ser tan emotivo como esa vez en Quito, porque aquí al final el aeropuerto es el mismo, simplemente una nueva terminal, digamos a par de kilómetros de aquí, pero que va a cambiar totalmente. Es casi como decir un nuevo aeropuerto. Entiendo el concepto por qué lo venden así, pero es el mismo aeropuerto, una nueva terminal y está bastante cerca de acá. Pero claro, aquí se despide toda una historia de la aviación peruana. E imagínense, este aeropuerto, cuando lo tomó el concesionario Lima Airport Partners, movía 4 millones de pasajeros anuales. Estamos hablando del 2001. Han pasado 24 años después. El concesionario ha invertido más de 2.800 millones de dólares y hoy por aquí viajan 25 millones de pasajeros. Y en la nueva terminal se espera que paulatinamente, según se incremente el tráfico, nuevas aerolíneas lleguen, nuevas frecuencias se inauguren, se llegue a los 30 millones de pasajeros en muy poco tiempo, dicen unos 2 años. Todo dependerá de justamente cómo se mueva la demanda. Vamos ahora a una toma aérea del ambiente de este momento en el aeropuerto. Así se encuentra todo. Pasajeros llegando como si nada estaría pasando. Miren ahora ya la zona de check-in de lo que estaba hace un rato. Ya casi no hay gente. Ya hay muy pocos vuelos, solo quedan algunas personas chequeándose en la TAM. Son los últimos pasajeros que están chequeándose en este momento.
y ya esta zona está silenciosa de lo que estaba hace un rato bastante caótico. Y en cuanto a salidas, tenemos todavía 23:50 vuelo de Aeroméxico hacia Ciudad de México, obviamente. Vuelo Miami, Quito, esos serían hasta ahora los 3 últimos vuelos, pero pensaría que después del México todavía va a haber otros vuelos más tarde. Vamos a ver cómo se actualiza este listado en un ratito. Y una pregunta para el debate, a la espera que inicie la ceremonia de cierre. Si estuviera en el control de ustedes, ¿qué harían con todo esto? Con toda esta infraestructura gigante que está aquí disponible, ¿qué harían? Mucha gente, de hecho una de las ideas que me gustó de algunos de ustedes que comentó en otros de los videos, esto podría ser una gran terminal de transporte interprovincial, por ejemplo, y me gustó también la idea que sea un museo aeronáutico. ¿Ustedes qué harían con todo ese espacio? ¿Una universidad, un centro comercial? ¿Lo demolerían y harían un parque? ¿Qué harían ustedes con todo este espacio que está actualmente aquí disponible y va a quedar totalmente sin uso por bastante tiempo? Estoy revisando FlyRadar para ver los últimos vuelos. Y por ejemplo, me parece que este de JetSmart desde Cusco será el último vuelo nacional que arribe a la actual terminal. Y en cuanto a vuelos internacionales, el último que veo que va a llegar es este Lamperu 2481 desde Miami 767. Es lo que puedo ver ahorita que serán los últimos vuelos que arribarán al aeropuerto. Y de vuelos de salida, según la pantalla informativa del aeropuerto, el último vuelo sería el Santiago, el 523 de LATAM, que sale a las 00:20 horas de la madrugada, según la pantalla. El siguiente vuelo internacional ya es a la 1 de la tarde, LATAM Atlanta, pero ya desde la terminal número 2. Y claro, y el avión que puede ser el último en salir, creo que puede ir variando según le pasen las horas. Los vuelos se demoran, hay pasajeros que llegan tarde. Entonces, de los vuelos que vimos, tranquilamente otro más podría ser el que salga más tarde aún y que sea el último en usar la terminal. Seguimos cerrando porque les cuento. Y se van ya apagando las luces de la terminal. Igual en la zona de salidas ya se apagó y aquí en la zona de arriba se acaba de apagar parcialmente la luz también. Y así está en este momento la terminal ya con todo a media luz. Todavía faltan algunos vuelos que lleguen, otros que salgan, pero esta era la idea que tenían de hacer esta ceremonia representativa, simbólica, para dar cierre a esta terminal que tanta historia tiene que contar y que tanto aportó a la aviación del Perú por exactamente 64 años. Y así cierro este aeroreportaje, la tercera entrega en este viaje especial a Perú para cubrir lo que fue la inauguración del aeropuerto, cubrir también el cierre del aeropuerto, hacer mi último aterrizaje en este aeropuerto y mañana estaré volando, bueno, mañana, hoy, estaré en unas horas más estaré recorriendo la nueva terminal para mostrarles todos los detalles, todos los secretos y todos los datos que ustedes necesitan saber para su viaje por la nueva terminal que se inaugura mañana pasado el mediodía. Todavía quedan algunos vuelos por llegar, otros más por salir, por llegar creo que quedan unos 2. Algunos vuelos están ya llegando a la terminal 2 inclusive. Entonces cierro este aeroreportaje, espero que les haya gustado, bastante emotivo, bastante sentimiento en toda la gente que rodeó el lugar, bastante expectativa, bastante curioso. Se quedaron pasajeros que llegan de sus vuelos larguísimos internacionales, se quedaron viendo qué es lo que pasaba, se quedaron hasta que se apaguen las luces. Así que ha sido sin duda una experiencia bastante bonita, emotiva. Me gustó mucho poder ser parte de esta noche con este cierre de la terminal de manera simbólica. Obviamente aquí esto no se cierra de uno, o sea, no se pone ya llave ahorita, empieza la mudanza. Son 90,000 personas que trabajan aquí, 90,000 personas que desde mañana tienen que ir a su nuevo hogar a trabajar, a su segundo hogar a trabajar. Son 150 y más empresas que trabajan aquí, tienen que mudarse allá durante toda esta larga noche que les espera por delante. Cierro este aeroreportaje, muchas gracias por ser parte del canal y espero que les haya gustado estas tomas que preparé con ustedes de un evento muy especial, el cierre del aeropuerto Jorge Chávez en su terminal antigua, la terminal 1 que se conoce temporalmente, desde mañana la terminal 2, que será la única terminal, entra en operación. Muchas gracias y nos vemos muy pronto con mucha más información. Chao, chao.